Hola, ¿qué tal? Antes que nada, quiero agradecer por esta invitación a este curso. Soy la maestra Cecilia Flores Mendieta y el día de hoy vamos a hablar sobre prevención de recaídas y primeros auxilios psicológicos. Vamos a ver de qué manera se entrelazan estos dos temas. Bueno, pues primero vamos a observar que existen algunos problemas frecuentes a los cuales nos enfrentamos ante una situación de desastre o una emergencia. Podemos identificar que los sistemas de salud no se encuentran totalmente preparados para afrontar algún tipo de desastre que puede dañar o afectar el bienestar físico de nuestra población. Esto, pues, claro que nos habla de que tenemos que enfrentar un evento traumático. También podemos identificar que los recursos pues son limitados, la atención primaria tiene poca capacidad resolutiva y el componente de salud mental no está integrado en esta red de servicios de salud, entre otras cosas. En estas condiciones, pues es imprescindible construir la respuesta desde la comunidad y por eso es de mucha importancia este tipo de cursos, este tipo de capacitaciones para que nosotros podamos prepararnos y enfrentar alguna situación que se presente, que sepamos cómo actuar ante este tipo de situaciones y vayamos fortaleciendo esa primera línea de contacto de los servicios de salud con la población afectada en el caso o en el momento en que surja algún tipo de desastre, de manera que descentralicemos estos recursos especializados, es decir, que capacitemos a la comunidad para que sepamos cómo actuar ante una situación como esta. También cabe mencionar que pues una intervención apropiada implica fortalecer el componente de salud mental en el marco de la actuación de los servicios integrales de salud. Es por eso que agradezco mucho la invitación a este curso y que se esté dando porque habla justamente de que sigamos implementando acciones en salud mental y que integremos a la comunidad en estas acciones y que durante el desastre, pues es importante que los equipos de salud deben alentar a la población y también a los trabajadores voluntarios para promover y aumentar esta ayuda comunitaria. Es claro que ante una situación de desastre, pues aumenta esta tasa de problemas de salud mental y también se debilita la infraestructura en este ámbito. ¿Por qué? Porque no estamos, ahora sí que no tenemos la capacidad de infraestructura para atender o para recibir a una población que nos rebasa. Entonces, en este sentido, pues también se van creando algunas dificultades de coordinación entre los mismos organismos o los agentes que presentan este apoyo en salud mental y los apoyos psicosociales. A pesar de estos factores, pues se crean las posibilidades de introducir e implementar servicios de salud mental más sostenibles siempre y cuando nos mantengamos en esa capacitación, sigamos fortaleciendo más agentes para poder reforzar ese apoyo comunitario. Por eso es preciso que sigamos invirtiendo en este tipo de acciones para aterrizar y enfrentar o afrontar estas crisis a las cuales nos podemos llegar a presentar. Vamos a hablar de lo que son los primeros auxilios psicológicos. Según Esfera y la IASC, la primera ayuda psicológica o los primeros auxilios psicológicos se describen como una respuesta humana de apoyo a otro ser humano que está sufriendo y que puede necesitar de ayuda. En el mundo pues suceden diferentes tipos de acontecimientos que nos pueden generar angustia, como se pueden ser las guerras, los desastres naturales, algún accidente, incendios o inclusive la violencia que existe entre las personas. Por ejemplo, hablemos sobre lo que es la violencia sexual. Pueden resultar afectados tanto individuos, familias o comunidades enteras. Aunque todo el mundo resulta afectado de una manera específica, cabe mencionar que todos tenemos recursos de afrontamiento diferentes. Entonces, vamos a ver que los objetivos de manera general pues es brindar ayuda y apoyo práctico de manera no invasiva, evaluar las necesidades y preocupaciones, ayudar a las personas a atender sus necesidades básicas, por ejemplo, que tengan comida, agua, escuchar a las personas, pero no presionarlas para que hablen o nos digan de qué manera podemos apoyarlas. A veces están en un estado de shock y no podemos hacer esto.
reconfortar a las personas y ayudarlas a sentir calma, ayudar a las personas para acceder a información, servicios y apoyos sociales y proteger a las personas de posibles peligros. Todo esto es de manera general lo que son los primeros auxilios psicológicos. Ahorita vamos a ir profundizando un poco más sobre de qué manera vamos a lograr esto, ya que cabe mencionar que ante una situación de desastre, pues la gente puede sentirse abrumada, confundida o insegura inclusive de lo que está sucediendo, no comprender lo que está mirando o lo que está sintiendo. Puede tener ya sea mucho miedo o encontrarse muy ansiosa, inestable o indiferente ante la problemática que está viviendo. Es por ello también puede darse una situación en que la persona que tenemos o a la cual le estamos brindando estos primeros auxilios psicológicos requiera de un apoyo mucho más avanzado. Entonces es importante que nosotros podamos conocer nuestros propios límites y buscar la ayuda de otros agentes o de otros especialistas, como puede llegar a ser el personal sanitario si es que está disponible o cerca a la situación de desastre, compañeros u otras personas de la zona, inclusive algunas autoridades locales o algunos líderes comunitarios que se encuentren ante esta situación de desastre. ¿Cuáles son esas limitaciones en las cuales podemos o tenemos que identificar que requerimos auxiliarnos también nosotros de alguien más? Es cuando la persona presenta algún tipo ya de lesiones graves que ponen en riesgo la vida y que necesitan una atención médica urgente. Personas que están alteradas y que no pueden ocuparse de sí mismas o de otras personas, a lo mejor si vienen con sus hijos, pues si no pueden cuidar de sí mismos, pues menos lo van a poder hacer de sus hijos. Personas que puedan hacerse daño también a sí mismas o inclusive que puedan hacer daño a otros. Esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque para facilitar estos primeros auxilios psicológicos debe ser tan pronto como establezcamos ese contacto con la persona que está en esa situación de angustia. Sin embargo, si ya identificamos alguna de estas otras problemáticas que pueda estar presentando, pues tenemos que atender primero esto para después poder brindar estos primeros auxilios psicológicos. Normalmente esto se da durante o inmediatamente después del acontecimiento de desastre. Sin embargo, como les mencionaba hace un momento, a veces puede pasar días o inclusive semanas, dependiendo de cuánto ha durado el acontecimiento o qué tan grave ha sido. No todos lo manejamos de la misma forma. Preguntándonos en dónde se pueden ofrecer los primeros auxilios psicológicos, donde quiera. Lo importante aquí es que sea seguro para poder hacerlo. Con frecuencia se da en estas situaciones donde se genera un lugar comunitario para que podamos tener esa privacidad también, ya que en algunas personas pues van a necesitar de ese espacio para poder platicar o para poder externar lo que están sintiendo. Generalmente también puede ser en alguna escena de un accidente o lugares donde se atiende a personas afectadas, como ya un centro de salud o algún refugio, algunos campamentos, inclusive dentro de las escuelas, establecer un lugar en donde se pueda brindar este tipo de ayuda. Y sí es bueno resaltar o recordar que cuando existe algún tipo de violencia en donde la gente se puede sentir expuesta, pues sí es necesario, que haya una privacidad donde se pueda mantener esta confidencialidad y el respeto por la dignidad de la persona, sobre todo a lo mejor cuando se trata de algún evento que implicó violencia sexual. Y bueno, vamos a hablar ahora de cómo podemos ayudar y que sea de manera responsable. Como les venía mencionando, pues estos primeros auxilios los puede realizar cualquier persona, pero necesitamos ver cuáles son esos fundamentos para que esto sea de manera responsable y no creemos un daño a alguien más. Primero es cuando asumimos una responsabilidad de prestar esta ayuda en estas situaciones en donde la persona está sufriendo, está experimentando una situación de angustia. Entonces necesitamos nosotros proveer de 3 cosas importantes:
seguridad, dignidad y que se respeten sus derechos. Entonces, para que haya seguridad, pues tenemos que evitar que nuestras acciones provoquen mayor peligro o un mayor daño a esa persona. ¿Cómo lo vamos a hacer? Asegurándonos de que a la medida de que nos sea posible, tanto niños como adultos estén a salvo de este daño físico o psicológico. ¿De qué manera vamos a lograr que se haga con dignidad? Pues vamos a tratar a tratar a esta gente con respeto y de acuerdo a las normas culturales y sociales. Esto va a ser también importante que lo tengamos en cuenta y que nosotros podamos indagar sobre la cultura de las personas a las cuales vamos a brindar estos primeros auxilios psicológicos. También hablando de los derechos, pues es que la gente pueda acceder a toda la ayuda de forma justa y sin discriminación, ayudar a reclamar en caso de ser necesario sus derechos o que logren acceder a esa ayuda que pueda estar disponible también para ellos, sin discriminación. Y hablando un poco de cómo adoptar estas acciones de acuerdo a la cultura de la persona, como les decía, sí va a ser necesario que nosotros hagamos una pausa, observemos el panorama en el cual nos vamos a incorporar para brindar estos primeros auxilios psicológicos y tomemos en cuenta el idioma, si la persona a la cual le vamos a brindar estos primeros auxilios psicológicos habla nuestro idioma o tenemos que buscar algún tipo de intérprete o alguna persona que tenga el idioma que habla la persona, ya sea lenguaje de señas inclusive, ¿no? Algún otro idioma a lo mejor diferente al español, ¿no? Y que nosotros podamos brindar esa atención, identificar sexo, edad y poder esto, ¿por qué? Porque también de acuerdo a algún tipo de creencias, religiones, tenemos que realizar acciones encaminadas o respetando estos factores. También tenemos que tomar en cuenta cómo va a ser el contacto y el comportamiento. No con cualquier persona podemos acercarnos, tocarlos del hombro, vamos a ir identificando en qué momento nosotros tenemos que hacer esta pausa para poder hacerlo de una manera apropiada. También hay que identificar cuáles son las creencias, qué religión tiene la persona para que esto sea adecuado a su persona. Recordemos que de alguna manera pues la cultura nos determina cómo nos relacionamos con la gente y lo que se puede decir y hacer. También lo que no está bien visto de acuerdo a esta cultura. Por ejemplo, en algunas culturas no se acostumbra que una persona hable de sus sentimientos, que generalmente a lo mejor tienen esta creencia de que los hombres no lo expresan, que se tienen que aguantar, entonces tenemos que identificar si a lo mejor tiene alguna de estas creencias. También podría darse que hay culturas en donde las mujeres solo hablan con mujeres, no se comunican con un hombre, entonces también tengo que identificar si a lo mejor por ahí es el asunto y no es que no quiera compartir conmigo lo que le está pasando o que sea yo la que no pueda brindar estos primeros auxilios. Algunas preguntas también que son importantes que nosotros hagamos son estas costumbres sobre el tocar a la persona. Vemos culturas de mucho contacto donde inclusive eso nos trae un alivio, una tranquilidad, pero hay culturas en donde no está permitido este tipo de contacto y entonces tenemos que nosotros detenernos e identificar qué es lo que sí puedo hacer y lo que no puedo hacer con la persona que tengo enfrente. Como taller más adelante vamos a identificar algunas preguntas que nos pueden ayudar en todo este proceso. También es necesario que consideremos otras medidas de respuesta a la emergencia, es decir, si es necesario seguir indicaciones de las autoridades que están a cargo. Nosotros no podemos llegar y porque tengo toda la voluntad de brindar estos primeros auxilios, meterme a una situación de desastre. Tengo que identificar primero si hay alguien a cargo ya de atender esta situación de emergencia o de desastre para poderme coordinar. También es importante que nos informemos sobre las respuestas de emergencia.
También no estorbar al personal de búsqueda y rescate o al personal médico de emergencias. Como les decía, es necesario que nosotros podamos identificar a todo el equipo que ya está dentro, que está haciéndose responsable de esta situación de emergencia. También tenemos que identificar y tener conscientes este rol y estos límites que tenemos como personas físicas. Va a ser de suma importancia que también cuidemos de uno mismo. Ayudar de una forma responsable significa también cuidar de nuestra propia salud y de nuestro propio bienestar. De alguna manera, pues podemos cooperar inclusive con nuestras propias experiencias durante una crisis, o bien podemos vernos involucrados en esta misma crisis y entonces no estar en condiciones de brindar estos primeros auxilios psicológicos. Entonces, tenemos que tomar en cuenta nuestro propio bienestar, que nuestra capacidad física y emocional nos permita ser capaces de brindar estos primeros auxilios psicológicos si no estamos equilibrados en ese momento, o si yo también me siento aún angustiado o me siento desesperado en este momento, no podré brindar los primeros auxilios psicológicos. Y también va a ser importante que nosotros identifiquemos el bienestar de nuestros compañeros o de nuestra familia, porque eso nos genera también una tranquilidad. En general, cuidarse para poder ocuparse de los demás en condiciones adecuadas. Vamos a hablar ya de cómo vamos a prestar estos primeros auxilios psicológicos. Primero, es importante que haya una comunicación adecuada. Para que esto se pueda dar, pues tenemos que aprender a mantener la calma. Tenemos que demostrar que tenemos esta capacidad de comprensión, de entender lo que la otra persona nos está comunicando. No presionar si a lo mejor ya me repitió 2 o 3 veces y no ha avanzado en la problemática. Tengo que aprender a darle su tiempo para que nos comparta lo que está sintiendo. También es importante que prestemos atención al lenguaje corporal. A veces los silencios son importantes y observar el lenguaje corporal nos va a brindar mayor información. Esta comunicación debe ser a partir de observar, escuchar y conectar con el otro. Vamos a ver a detalle lo que esto significa, ya que no es fácil que nosotros podamos lograr todas estas acciones, porque a veces pues una persona cuando está ante una situación de desastre puede inclusive sentirse culpable por lo que ha ocurrido. Entonces nosotros tenemos que aprender a mantener la calma y demostrar esta comprensión para poder transmitir que no es responsable de la situación de desastre que está pasando. Y tenemos que lograr que su angustia disminuya para que pueda sentirse seguro y a salvo, comprendido, respetado y también que se esté atendiendo de manera apropiada. Va a haber personas que se les dificulta hablar de lo que están pensando, lo que están sintiendo, y entonces lo que nos compete hacer, como en estos apoyos, pues es estar ahí, a lo mejor pues en silencio, solamente haciéndole saber que vamos a estar para cuando se sienta preparado para hablar. Y nada más, a lo mejor si identificamos alguna otra necesidad básica como algún tipo de alimentación o que tenga sed, pues proveer de ese recurso, pero nada más. A veces será eso lo que podamos hacer dentro de los primeros auxilios psicológicos. Aprender a dar lugar a esos silencios. ¿Cómo podemos preparar pues estos apoyos? Primero que nada, pues tenemos que informarnos acerca de lo que ocurrió para que podamos orientar a la otra persona en caso de ser necesario. Que nos informemos también acerca de los servicios o de los apoyos disponibles, si hay algún tipo de comedor a lo mejor, o si hay algún tipo ya de servicio médico que ya haya llegado a la situación de desastre, tenemos que estar informados al respecto. Informarnos también sobre los posibles riesgos de seguridad. ¿Qué es esto? Cuando a lo mejor pasó un sismo y estamos con la expectativa de a lo mejor una posible réplica, entonces tenemos que considerar este riesgo.
Para informarnos de esto que ha ocurrido, tenemos que hacer preguntas a las personas que están como responsables ya de la atención de este siniestro. Por ejemplo, preguntar qué ha ocurrido, cuándo y dónde sucedió o en qué horario sucedió esto, cuál es el número probable de personas afectadas, quiénes son, para que nosotros podamos identificar los grupos de personas mejor afectadas y las personas que están socorriendo o apoyando en este tipo de situaciones. También quién proporciona estos servicios básicos como la atención de urgencias médicas o la provisión, como les mencionaba hace un momento, de alimentos, de agua, inclusive de refugio, ¿no? Y en cuestiones de seguridad, pues si ya esta situación de crisis concluyó o estamos esperando que pueda haber algo que siga atentando contra la seguridad de las personas. Hay zonas a lo mejor en las que debemos nosotros identificar como una zona de riesgo, si a lo mejor hay una zona a la cual no puedo acceder dependiendo al desastre o a la situación de emergencia que se está presentando. También es importante que dentro de estos principios básicos, como les mencionaba hace un momento atrás, es que aprendamos a observar, a escuchar y a conectar. Estos principios nos van a servir de orientación a la hora de contemplar una situación de crisis y de poder adentrarnos a ella, a poder acercarnos a las personas afectadas y entender cuáles son estas necesidades y de qué manera podemos ponernos en contacto a través de este apoyo o de la información que podamos proveer. Dentro de los aspectos para observar, pues tenemos que comprobar si las personas tienen algún tipo de necesidad básica urgente que nosotros podamos proveer o también identificar si presentan alguna reacción grave de angustia para también actuar en consecuencia de ello. En el principio de escucha, pues vamos a tratar de dirigirnos para que podamos brindar nuestra ayuda a las personas que lo requieren, preguntar qué es lo que necesitan, qué es lo que les está preocupando en este momento y tengamos esa escucha activa. Por último, conectar, ayudar a resolver esas necesidades básicas y acceder a los servicios que sean necesarios en donde les puedan brindar información, en donde a lo mejor se puedan poner en contacto con otras personas, con sus seres queridos o inclusive con sus redes de apoyo. Vamos a ir poco a poco identificando estos principios básicos. En cuestión de observar, es necesario que nosotros observemos a partir de esta seguridad, que identifiquemos qué peligros vemos en la zona, por ejemplo, si aún está un conflicto activo, si a lo mejor aún está una carretera dañada y todavía no llegan a identificar la zona de riesgo y la zona segura, entonces nosotros tenemos que verlo como una limitación. Si identificamos algún edificio que vemos inestable, incendios o alguna inundación, esa es también una limitación. Podemos preguntarnos si podemos estar en ese lugar con cierta seguridad de no sufrir daños o de no causar un daño a otros. Aquí es importante que no acudamos a un lugar a un lugar de crisis si la situación aún no está controlada. Si aún no tenemos ese convencimiento de que ya haya llegado alguien a tener el control de esa situación, la sugerencia es aún no intentar ingresar para brindar algún tipo de primer auxilio psicológico. Sin embargo, ¿qué es lo que sí podemos hacer? Intentar conseguir algún tipo de ayuda para las personas que se encuentren afectados en esa situación. Si fuera posible, comunicarnos con las personas afectadas, pero manteniendo una distancia. Recuerden que aquí es importante tener nuestra zona segura. En cuanto a las personas, identificar, en las personas cuáles son esas necesidades básicas. Si hay alguien que parezca herido de gravedad y que requiera algún tipo de asistencia médica, si pueden requerir a lo mejor algún tipo de ayuda en cuanto a los servicios básicos, también poder identificarlo. ¿Quién más está en esta zona para poder ayudar? Tenemos que, como les mencionaba también hace un momento, ser conscientes de nuestro rol y conseguir ayuda para quienes necesiten esa asistencia especial o quienes tengan esas evidentes necesidades básicas de urgencia.
Importante derivar a los heridos graves al personal médico o a otras personas con conocimientos de primeros auxilios físicos. Ahora, también tenemos en cuanto a observar o identificar a estas personas que tienen alguna reacción de angustia grave, identificar si están tal vez en estado de shock, si ver si hay algún número de personas con mayor angustia, identificar en qué zona están. Y pues es importante que ustedes identifiquen si pueden brindar estos primeros auxilios psicológicos y si no, también reconocer nuestra limitación y saber que necesitamos canalizar a otra área ya médica para iniciar algún tratamiento farmacológico. Es importante que nos aseguremos de que estas personas que se encuentran afectadas pues ya se encuentren a salvo y que vayamos monitoreando esta reacción de manera que vaya pasando hasta que podamos conseguir este apoyo en caso de que sea sanitario o nosotros poder intervenir con los primeros auxilios psicológicos. Aquí podemos identificar algunos síntomas que seguramente vamos a observar, que es el llanto, la tristeza, un decaimiento de ánimo, que se dispare esta ansiedad, el miedo, temer a que ocurra algo peor, insomnio, pesadillas, irritabilidad, no estar en estas condiciones de cuidar de sí mismo o de alguien más, enfado, culpa, estar encerrado en sí mismo muy quieto como paralizado y no responder al discurso. Entonces, también estos son síntomas que podamos observar o inclusive una desorientación. Esto es, en términos generales, lo que se refiere a observar. Ahora, vamos a lo que es escuchar. Para poder escuchar tenemos que hacerlo con nuestros ojos, con nuestros oídos y con nuestro corazón. Hacerlo de una manera humanitaria. A través de nuestros ojos prestar atención a todo lo que estamos viendo en la persona, desde su forma de hablar, desde su lenguaje corporal. Todo nos está comunicando. En cuanto a los oídos, pues en esta escucha poder identificar cuáles son las preocupaciones que tiene la persona a la cual estoy atendiendo y con el corazón pues ser atentos y respetuosos a lo que nos están diciendo. Dentro de esta escucha es importante que nosotros nos dirijamos a la persona. ¿De qué forma? Primero, pues presentándonos, decirles quiénes somos, de que si venimos de alguna institución o de alguna organización, mencionarle que somos parte de una brigada de esta institución o de esta organización y que dentro de lo posible intentaremos encontrar un lugar tranquilo y seguro para hablar, para que podamos compartir y él nos pueda decir lo que está viviendo. Después, identificar qué es lo que necesita y qué es lo que les preocupa. A veces parecieran evidentes estas necesidades, sin embargo, es importante que nosotros lo indaguemos para que al verbalizarlo también se sienta escuchado en este sentido. Averiguar qué es lo que más está siendo importante en este momento para ellos y de alguna forma ir estableciendo las prioridades. También escuchar y ayudar a tranquilizar. Permanecer cerca de la persona, como les decía, a veces el silencio, el estar acompañando junto a otra persona ayuda a tranquilizar aunque la persona no esté lista para hablar. Escucharlo solamente si decide contarnos lo ocurrido o lo que vivió. Dentro de esta escucha y para ayudar a tranquilizar, es importante que nosotros prestemos atención a nuestro tono de voz, que nuestro tono de voz sea tranquilo y suave. También si identificamos que la persona tiene alguna sensación de irrealidad o desconexión de la realidad, podamos ayudarle a que regrese al aquí y a la hora y que vuelva a hacer este contacto con su entorno actual y consigo mismo. Esto lo podemos hacer a través de una actividad sencilla, pedirle que ponga los pies sobre el suelo,
que note ese contacto y empezar a estimular a la persona para que se centre en su respiración, que su atención esté enfocada en la respiración, en el contacto con el suelo y que lo haga de una manera articulada para que esto pueda llevar a un estado nuevamente de tranquilidad. ¿Cómo vamos a lograr esta conexión? Pues bueno, es importante que pongamos en marcha estas fuentes de apoyo práctico, que es una parte muy importante dentro de los primeros auxilios psicológicos, y recordemos que estamos haciendo una intervención puntual y que va a ayudar por un estado o por un periodo breve. Las personas afectadas tendrán que en su momento usar sus propios recursos para hacer frente a los problemas y poder recuperarse a largo plazo. En este tipo de momento, pues la persona puede sentirse vulnerable, aislada o inclusive impotente. Entonces va a ser necesario que nosotros identifiquemos o empecemos a observar cuáles son los recursos que tiene para fortalecer estos apoyos habituales que suele tener ante un conflicto. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Pues bueno, vamos a ayudar a las personas a identificar esos apoyos en su vida, sus amigos, sus familiares y de qué manera pueden ayudarle en la situación en la que se encuentra. Hacer sugerencias prácticas para que las personas puedan atender sus propias necesidades, por ejemplo, explicar cómo se pueden registrar para recibir ayuda de alimentos o de alguna asistencia material. Pedir a las personas que recuerden cómo se desenvolvieron en otro tipo de situaciones difíciles en el pasado para que puedan identificar estos recursos de afrontamiento. También es importante preguntar qué es lo que a las personas les ayuda a sentirse mejor. Es decir, al empezar a buscar estas respuestas positivas y evitar las negativas. Y pues bueno, se les puede pedir que distingan entre lo que necesitan solucionar de manera inmediata y lo que puede esperar para más tarde. Y a medida de que vayan resolviendo estas prioridades, pues le van a ir dando un mayor control a la situación y sentir que tienen la capacidad de respuesta ante esta situación de emergencia o desastre. ¿Qué es lo que buscamos dentro de las estrategias de respuesta? Pues fomentar que la persona descanse lo suficiente, que pueda comer con regularidad y beber agua, hablar y pasar tiempo con la familia, amistades, hablar de los problemas con alguien que sea de su confianza, realizar actividades que le ayuden a relajarse, caminar, cantar, rezar, jugar, buscar la actividad que sea de su interés o inclusive hacer ejercicio. ¿Qué cosas de alguna manera buscamos desaconsejar? Pues es el no consumo de drogas o algún tipo de sustancia, no dormir todo el día, no trabajar sin parar, no llenarse de tantas actividades para evitar este tipo de síntomas que pueda presentar o inclusive aislarse de los amigos o seres queridos y que trate de cuidar que no descuide, su higiene personal. Una vez que logramos identificar esto, pues nosotros vamos encaminando a la persona que identifique estos recursos naturales para enfrentar los problemas. Hay que animarlos a usar estas propias estrategias positivas, evitando las negativas, y esto ayudará a sentirse más fuerte ante la situación que esté viviendo y va a ir recuperando este sentido de control ante las circunstancias. Aquí es en donde vamos a ir identificando que se acerca el fin de nuestra ayuda y vamos a identificar a lo mejor las personas que necesitan una atención especial. Aquí vamos a dividir un poco la plática para identificar lo que podemos hacer igual primeros auxilios psicológicos, pero aplicado a otro contexto y de qué manera podemos evitar las recaídas ante este tipo de situaciones. Es importante también recordarles que cuando es el fin de esta ayuda, pues no juzguemos la situación que pasó la persona y tampoco hagamos comentarios o comparaciones entre las necesidades de la persona que estuvimos apoyando y las nuestras.
es explicarle también a la otra persona que todo está, que nosotros nos vamos a retirar en este momento, que ya logramos ayudarle a estar en ese estado de tranquilidad y a resolver algunas problemáticas y nos vamos a retirar. En caso de que veamos que requiere más ayuda y que aún le faltó resolver algunas necesidades básicas más, contactar con alguna persona que esté cerca si es que nosotros ya no podemos continuar y presentarla con la persona que estábamos para que pueda dar ese seguimiento, hacer ese contacto. Buscar o asegurarnos que dejemos a la persona en un lugar seguro, que esté bajo un monitoreo en caso de que todavía sea necesario. Si la persona tomaba algún medicamento, identificar si trae su medicamento, si podemos llevarlo al área médica para que puedan proveerle de este medicamento, sobre todo si identificamos alguna persona por ahí con alguna enfermedad o alguna discapacidad física o mental. Ajá, y pues bueno, darles toda la información para acceder a los servicios que sean necesarios. En caso del ISSSTE, sabemos que si se presenta alguna urgencia en salud mental, pues pueden acudir a sus unidades correspondientes para este manejo. Nada más quiero comentarles que esta es la guía operativa 20 para el manejo integral de urgencias en salud mental, código morado, el cual vamos a abordar más adelante. Recordemos que esta guía se implementó para los 3 niveles de atención de una manera en donde se activan los equipos de salud mental buscando un manejo ambulatorio y hospitalario para la persona que lo requiera, con el seguimiento por sus especialistas también en la consulta externa y buscando la prevención de recaídas. Entonces, más adelante ahondaremos en este tema. Sin más, les agradezco por haberme acompañado en este tema que me parece bastante importante y quedo aquí en el correo de ISSSTE para lo que se les pueda ofrecer. Gracias.